Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy vamos a darle una repasada al tema del recuento de votos, que antes de que entre uno al tema del sistema de nulidades, a anular la votación recibida en casilla o anular una elección, pues antes lo que se tiene que realizar siempre es el recuento de votos. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento que quieran ustedes sobre los temas que estemos tocando, ¿no? Bueno, el recuento de votos es una figura que se da antes de que llegue una persona, un partido político, una candidata o un candidato al tribunal solicitando que se anule la votación en una casilla o que se anule pues toda una elección. Lo primero que tiene que realizar el partido político una vez que se celebra el día de la jornada electoral, se cuentan los votos en la casilla, que ya lo veremos en otras sesiones, cuál es todo el procedimiento que sucede en la casilla. Bueno, posteriormente, lo que sucede, lo que primero solicitan los partidos políticos es el recuento de votos. Es decir, en la casilla se reciben los votos, las escrutadoras y los escrutadores cuentan los votos, se llena el acta de escrutinio y cómputo, y una vez que están esos datos listos, bueno, se envían al Instituto Estatal Electoral el paquete con el acta de escrutinio y cómputo, o se envía ese paquete al Instituto Nacional Electoral, dependiendo de qué elección se trata, si se trata de una elección federal o una elección local. Pero posteriormente ya cuando, por ejemplo, si la elección fue el domingo, pues el miércoles se abren, se cuentan las actas de escrutinio y cómputo paquete por paquete. Es decir, en el Instituto Estatal Electoral o en el INE, en el Consejo Distrital del INE respectivo, pues ya el miércoles siguiente al día de la elección se van contando uno por uno todos los votos. Poco a poco se van contando todos los votos de paquete por paquete y acta de escrutinio y cómputo. Una por una, todas las actas de escrutinio y cómputo de ese distrito se van sumando todos esos votos, se van contando todos esos votos. Imagínense que en un distrito de una elección federal, pues más o menos en la actualidad se instalan 500 casillas en un distrito para una elección, por ejemplo, de diputaciones federales. En un solo distrito del país se instalan de 500 a 600 casillas. Entonces, el miércoles siguiente a la elección, pues tienen que contarse los votos de esas 500 actas de escrutinio y cómputo una por una. Entonces, es un procedimiento que lleva su tiempo, es un procedimiento complejo, y ahí es donde empieza a solicitarse el recuento de votos. Cuando los partidos políticos siempre van a estar presentes en ese miércoles siguiente, cuando se van contando todas las actas una por una con todos los votos para cada uno de los partidos políticos. Entonces siempre están presentes ahí los representantes de los partidos. Y bueno, cuando se advierte que un acta de escrutinio y cómputo tiene errores, entonces lo que procede es volver a abrir el paquete que se llenó en la casilla, ese paquete que ya viene sellado y viene cerrado. Pues si el acta que llenaron en la casilla tiene errores, entonces lo que procede ahí ese miércoles siguiente es abrir el paquete y volver a contar todos y cada uno de los votos para llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo, porque el acta que se llenó en la casilla tiene errores. Y uno dice, bueno, ¿cuántas actas de las 500 que se llenaron en las casillas tienen errores? Y fíjense, en el 2009, pues todavía hablábamos de que pues más de la mitad de las actas que se llenaban en las casillas tenían errores. ¿Y por qué tantas actas tenían errores? Porque bueno, ustedes recuerden que las funcionarias y los funcionarios de las mesas directivas de casilla pues no son especialistas en la materia, reciben un curso rápidamente que les imparte el INE sobre todo lo que tiene que hacer en la casilla,
y entonces constantemente pues pueden cometer errores. Además, pues el acta de escrutinio y cómputo que se llena en la casilla es un solo original. No hay goma para borrarle, entonces si nos equivocamos, muchas veces llegan las actas tachoneadas, muchas veces llegan las actas encimadas, hay unos datos con otros, muchas veces llegan mal los datos, se contaron mal los datos, se contaron mal los votos de los partidos políticos. También se da mucho este tema que ya hemos platicado, donde pues se confunden y no saben exactamente cuáles son los votos nulos y cuáles son los votos de no registrados, entonces se llenan mal esos rubros, esos datos, y entonces todo esto provoca errores en el acta de escrutinio y cómputo, y en consecuencia todo esto provoca pues que se tenga que volver a abrir el paquete, volver a contar uno por uno todos los votos y llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Aquí Delfino Pimentel nos pregunta, ¿el recuento de votos puede ser parcial o total? Y procederá siempre y cuando existan objeciones fundadas. Bueno, no nos pregunta, más bien es una opinión y es un dato, pues que obviamente no nos está diciendo Delfino y tiene toda la razón, así es. Hay dos tipos de recuentos, los vamos a ir analizando, el recuento parcial y el recuento total. A lo que se refiere ahí Delfino es que recuento parcial es que no se, es que se van a abrir, por ejemplo, de 500 casillas que se instalaron en un distrito, pues se van a abrir 200 paquetes. Eso es a lo que se refiere Delfino con el recuento parcial. Y con el recuento total, quiere decir, ya veremos cuáles son los supuestos para que se realice el recuento total, pero el recuento total quiere decir que hay que abrir los 500 paquetes del distrito, absolutamente todos, como nos dice muy bien Delfino. Entonces imagínense tener que abrir en un plazo muy breve, 2, 3 días, todos los paquetes en un distrito. Cuando se actualiza este supuesto del recuento total, porque se dan algunas circunstancias que ya analizaremos, hay que abrir los 500 paquetes en plazos muy breves, entonces ahí es cuando la autoridad administrativa pues tiene que trabajar a marchas forzadas, y pues también de alguna forma los partidos políticos pues tienen que tener representantes ahí y los tienen que estar sustituyendo constantemente a los representantes de los partidos políticos, porque hay que volver a contar todo. Y fíjense, estamos hablando solamente de un distrito, pero bueno, en el país pues tenemos 300 distritos y se puede dar recuento para la elección de diputaciones federales. Entonces las consejeras y los consejeros de ese distrito tendrán que abrir uno o varios paquetes, pero después, imagínense en el 2024, pues qué tal si tenemos en un distrito recuento para diputaciones federales, pero también tenemos recuento para el Senado de la República, para las elecciones de las senadurías. Y a lo mejor en una de esas también se solicita recuento para la presidencia de la República. Entonces hay que hacer en ese mismo distrito 3 recuentos distintos, uno para cada elección. Entonces, obviamente, el tema se vuelve muy complejo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estos temas el día de hoy y seguramente en las siguientes sesiones. Si no terminamos completamente con el tema el día de hoy, lo seguiremos viendo en las siguientes sesiones, porque bueno, conmigo van a tener sesiones también la próxima semana y vamos a tener finalmente también conmigo las 2 últimas sesiones de este diplomado, las van a ver también conmigo. Entonces, bueno, cualquier tema que quedara pendiente, pues lo vemos en esas 2 últimas sesiones. Esa es la ventaja que tienen, que bueno, vamos a ir nosotros poco a poco revisando algunos temas, pero la ventaja es que las 2 últimas sesiones pues las van a ver conmigo, entonces ahí podríamos terminar algunos temas. Si es que no terminamos todos, con mis otros compañeros van a ver algunos otros temas también. Por ejemplo, ya mañana jueves y viernes van a tener sesiones con mi compañero Rubén Becerra, que fue magistrado en una sala regional, en la Sala Regional Monterrey, y la próxima semana también con otras compañeras o compañeros, y bueno, poco a poco se van a ir revisando todos estos temas. Entonces, cualquier duda la podemos revisar en este momento, o si tuvieran posteriormente algunas dudas, pues como les digo, tendremos más sesiones conmigo para ir revisando
todas poco a poco, ¿no? Bueno, lo que hacen las autoridades administrativas, ya sea los soples, los institutos estatales electorales o el INE, es que una vez que se termina la jornada electoral, viene la siguiente etapa, que es la de resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Quien dice quién ganó en senadurías es el INE. El INE es la autoridad que declara válida todas las elecciones del Senado de la República y que dice quiénes son los candidatos ganadores. También el INE es el que dice quién ganó en todas las elecciones de diputaciones federales y otorga la constancia de mayoría y validez a todos los ganadores. Acuérdense que por el principio de mayoría relativa, pues participan 300 candidaturas por cada uno de los partidos políticos en los 300 distritos. Es decir, en cada distrito se va a elegir a un candidato ganador en diputaciones federales o candidata y a su suplente. Son 300, más los 200 de representación proporcional, con sus suplentes también. Entonces el INE, en todo este proceso de resultados y declaración de validez de las elecciones, pues tiene que otorgar la constancia de mayoría y validez, imagínense, a 500 diputaciones más sus suplentes y a 128 senadurías más sus suplentes. Pues después de la jornada electoral todavía viene un trabajo muy pesado para los institutos electorales o para el INE para emitir este tema de los resultados y la declaración de validez de las elecciones. Y ojo, ya que dice el INE, pues el candidato ganador en diputaciones federales en este distrito es tal persona y el suplente es tal persona, bueno, contra estos resultados todavía podemos acudir al Tribunal Electoral si es que no estamos de acuerdo con las candidaturas ganadoras o no estamos de acuerdo con la elección. Y es donde entra el sistema de nulidades. Una vez que el INE dice ganó esta candidata y su suplente es esta persona, los resultados de la elección son estos y por lo tanto ganó este partido político, pues contra esa declaración de validez de esa elección que hace el INE y dice los resultados finales son estos y las candidaturas ganadoras son estas, pues contra esos resultados nos podemos ir al Tribunal Electoral a impugnar toda la elección o impugnar la votación en una o varias casillas de ese distrito o también a solicitar recuento de votos. Entonces tenemos dos instancias. El recuento de votos primero se solicita ante el INE el miércoles siguiente y todas las actas de escrutinio y cómputo que tengan errores, bueno, le decimos al INE, abre nuevamente todos estos paquetes. Y entonces se van a abrir ahí, ya lo vamos a ver posteriormente, se abren todos los paquetes, ¿no? Y se toman nuevos resultados de acuerdo al recuento que ya realizó el INE. Ya no cuenta, ojo, esto es muy importante, el acta de escrutinio y cómputo que se llenó en la casilla ya no va a contar, va a ser sustituida por la nueva acta de escrutinio y cómputo que llene ya la autoridad administrativa después de abrir los paquetes y volver a contar todo. La ley, ahorita lo vamos a ver, dice muy claramente que una vez que se realizó el recuento y se obtuvieron nuevos resultados, pues el INE dice los nuevos resultados son estos, una vez que contamos cada uno de los votos de todas las actas que tenían errores en las casillas, pues levantamos las nuevas actas y estos son los resultados. Y entonces, ojo, contra esos resultados nos podemos ir al tribunal. Y el tema de irnos al tribunal es que al tribunal, aunque no lo diga la ley como lo vamos a revisar ahorita, puede volver a realizar recuento. Y entonces vamos a tener dos tipos de recuento. El recuento que se llama en sede administrativa o recuento administrativo que realizó el INE, y luego podemos tener un recuento en sede jurisdiccional, es decir, un nuevo recuento que realizó el Tribunal Electoral. ¿Cuándo va a realizar un recuento el Tribunal Electoral? Fíjense, cuando no estemos de acuerdo con el recuento que realizó el INE, porque nosotros le podemos decir al tribunal, oye, el INE se equivocó nuevamente cuando volvió a abrir el paquete y volvió a contar todo, se equivocó. Eso le decimos al tribunal, nuestra demanda
y entonces el tribunal va a decir, va a revisar primero si efectivamente se equivocó o no se equivocó el INE, y si se equivocó el INE, pues nuevamente se va a abrir el paquete, pero ahora en el Tribunal Electoral. O muchas veces aquí está el INE o el Instituto Estatal Electoral, depende de la elección, no haga el recuento. Por cualquier situación que ustedes quieran, pues resulta que la autoridad administrativa no hizo el recuento. Entonces también nos vamos en nuestra demanda al tribunal y le decimos al tribunal, oye, yo le pedí al instituto que me abriera estos paquetes, que volviera a contar estos votos y no los abrió. No me volvió a contar esos votos. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Abre tú los paquetes y vuelve a contar esos votos porque hay estas irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo. Entonces tenemos dos figuras de recuento, el recuento ante la autoridad administrativa y posteriormente el recuento ante el tribunal electoral. Antes no existía esta figura del recuento ante el tribunal electoral. Fue una figura que se dio, ya lo vamos a platicar cuando entremos, también les toca conmigo ese tema, a la nulidad de la elección presidencial. Ahí les voy a platicar qué pasó en el 2006, cuando en el 2006 la ley no decía que el Tribunal Electoral puede hacer recuento de votos. Y sin embargo, en el 2006, el Tribunal Electoral abrió muchísimos paquetes e hizo recuento de votos. Y a partir de esa sentencia del 2006, después los legisladores y las legisladoras reformaron la ley, tanto federal como las locales, y crearon la figura del recuento jurisdiccional. Porque el tribunal dijo en el 2006, ¿no saben qué? Sí se pueden abrir los paquetes y sí se puede volver a contar todo en el tribunal. No, pero que la ley dice que nada más en el instituto. Y entonces el tribunal ahí aplicando diversos criterios como el de certeza, transparencia, etcétera, dijo no, también vamos a abrir los paquetes en el tribunal. Entonces, eso que dijo la sentencia en el 2006, luego en el 2007 se reformó la ley y ya actualmente, como vamos a ver, tenemos en la ley esta figura del recuento por parte de los tribunales electorales. Entonces, ojo, cuando hablemos de recuento, no solamente es recuento en el INE o en el Instituto Estatal Electoral, también hablamos de recuento en el Tribunal Electoral de un estado o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, adelante, Andrés, buenos días, te escuchamos. Gracias, buen día. Una pregunta y duda. Sí, Cuando, por ejemplo, en los soples, cuando uno pide el recuento de votos, hay o sea, hay una ley, ¿no? Que nos dice bajo estos criterios, pero luego muchas veces los presidentes de los OPLES y los consejeros, no escuchan esa petición bajo sus propios criterios y muchas veces se rehúsan a abrir los paquetes, pese a ahora sí que a las evidencias que se tienen. Posteriormente, ya como usted bien dice, nos vamos al tribunal local y se hace nuevamente la petición, ya que el OPLE no hizo o hizo caso omiso a esta petición. Pero entre más va avanzando, es decir, el tribunal local, luego el regional o la sala superior, entre más va avanzando nuestro juicio, luego es muy difícil que, que lleguen a hacer esa reapertura de paquetes. La pregunta en específico es, ¿hay un criterio universal que se diga bajo esto tienes que abrir los paquetes o es criterio de los presidentes de los OPLES? Porque desgraciadamente me ha pasado en diferentes OPLES en la República y sí es muy difícil que lleguen a abrir los paquetes para un recuento de votos y aún así teniendo la evidencia. Un ejemplo, en el estado de Quintana Roo, en una elección, bueno, yo solicité la apertura de paquetes porque venían los paquetes de las casillas sellados con cinta canela, cuando pues la ley nos dice que debe de ser cinta de seguridad o cinta transparente, perdón, bueno, cinta transparente con el logotipo del OPLE. Por ejemplo, ahí el criterio tanto del presidente del OPLE
como en los tribunales pues dijeron que no, que estaba bien sellado ese paquete. No más fue uno, fueron 125 paquetes. Entonces ahí sí como que me causa esa duda. No sé si me podría ayudar. Gracias. No, muchas gracias a ti, Andrés, por tu participación. Sí, lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí hay criterios. De hecho, la ley dice en qué momento se tiene que abrir el paquete en un instituto y también la ley ya actualmente dice en qué momento el tribunal está obligado a abrir un paquete. Pero hay otras circunstancias adicionales para abrir paquetes que no están directamente en los supuestos que marca la ley, como ese que tú señalas muy bien, Andrés, que es muy interesante. Si trae otra cinta, fíjense, podría decir el tribunal, ¿no? Pues como trae otra cinta, entonces puede ser que se esté vulnerando el principio de certeza y transparencia y legalidad. ¿Hay por ahí alguna duda? Porque hay otra cinta en ese paquete y no la cinta con la que debería ser. Entonces ahí puede tomar el criterio el tribunal de saben que todos los que tienen otra cinta, los vamos a abrir. O puede decir también el tribunal, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un muestreo y de estos que tienen cinta distinta, pues vamos a abrir 5. Si en esos 5 todo está bien, ya no abrimos los 125, pero si no, hay que abrir los 125. Esos ya son criterios que van tomando poco a poco los tribunales electorales. Y aquí algo que señalas muy interesante, si en el Tribunal Electoral del Estado también no abren los paquetes por alguna circunstancia, pues nos vamos al Tribunal Electoral Federal y ahí le solicitamos en un momento dado que se abran los paquetes en el Tribunal Electoral Federal. Fíjense, ya luego vamos a platicar de ese tema. En Campeche, pues acuérdense, el año pasado tuvimos elecciones en Campeche, hubo un resultado muy cerrado entre el primero y segundo lugar, y entonces en la gobernatura, y entonces el partido que quedó en segundo lugar solicitó al Instituto Estatal Electoral de Campeche que se abrieran todos los paquetes del Estado. Y el instituto dijo, no, sabe, solamente se va a abrir, se abrió la tercera parte de los paquetes. Después se fue al Tribunal Electoral, el partido que quedó en segundo lugar se fue al Tribunal Electoral del Estado de Campeche y el Estado de Campeche confirmó la resolución del Instituto Estatal Electoral de Campeche, donde solamente se abrieron algunos paquetes. Pero después se fueron al Tribunal Electoral y como se trataba de la elección de la gobernatura, pues se decidió en el Tribunal Electoral en la Sala Superior, porque le tocaba eso revisarlo a la Sala Superior. Llegó el partido y en su demanda le dijo a la Sala Superior, es que sabes que hay boletas apócrifas, hay boletas falsas, pero yo no sé exactamente en cuántos paquetes de esa elección hay boletas falsas. Y fíjense, con base a ese argumento, pues el Tribunal Electoral, la Sala Superior, decidió abrir todos los paquetes de la elección de la gobernatura de Campeche. Y a mí me tocó, entre otros compañeras y compañeras, pues ir a Campeche el año pasado y en un plazo de 3 días abrir todos y cada uno de los paquetes de la elección de Campeche uno por uno. Y por lo menos en la mesa en donde yo estuve abriendo paquetes día y noche, frente a los partidos políticos, pues no apareció ninguna boleta falsa, ¿no? En todos los paquetes que abrimos y lo mismo sucedió en distintas mesas, pero se volvieron a contar todos y cada uno de los votos. El resultado quedó todavía muy cerrado, pero se contó todo nuevamente ahí enfrente de todos y cada uno de los partidos políticos, porque la Sala Superior decidió darle certeza, transparencia, legalidad al proceso electoral y dijo, bueno, si está la sospecha de que hay por ahí boletas falsas y nos los está argumentando constantemente el partido político en su demanda, pues mejor para evitar cualquier duda, vamos a abrir todos los paquetes. Y se abrieron ahí en Campeche absolutamente todos los paquetes en un plazo de 3 días. Fuimos personal ahí del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, de las salas regionales, todo un equipo de trabajo a abrir los paquetes y bueno, el Instituto Estatal Electoral también tenía ahí consejeras y consejeros y funcionarios del instituto que nos auxiliaron y obviamente estaban ahí los representantes de los partidos políticos y también había ahí peritos listos para revisar cualquier boleta que se estimara que fuera apócrifa o falsa, pero no se encontraron boletas en ese sentido. Sin embargo, se abrieron absolutamente todos y cada uno de los paquetes en Campeche. Ya vamos a ver algunos ejemplos posteriormente,
Pero están ahí las tres instancias, Andrés, y ahorita vamos a ver lo que dice directamente la ley, pero las tres instancias están ahí. Primero ante el instituto, luego nos vamos al Tribunal Electoral del Estado y finalmente nos podremos ir al Tribunal Electoral Federal. Antes no había supuestos en la ley, como ya lo veremos posteriormente en otras sesiones, cuando hablemos de la elección presidencial del 2006, que la ley no decía supuestos. La ley, en pocas palabras, en el 2006 no decía que un tribunal puede abrir todos y cada uno de los paquetes. Sin embargo, después de la elección presidencial, ahora sí todas las leyes en las entidades federativas y la ley general también nos habla de que se pueden abrir los paquetes también ante el Tribunal Electoral. Inclusive ya lo vamos a ver, ante el Tribunal Electoral se puede simple y sencillamente solicitarle, oye, ¿sabes qué tribunal? Aquí el INE dijo que este voto era nulo, y yo digo que este voto es a favor de mi partido político. Entonces revisa un solo voto. Muchas veces llegan al tribunal y le dicen, revisa este voto porque el INE me dijo que era falso y yo digo que era nulo y yo digo que el voto es para mi partido. Entonces, en muchas ocasiones, en esas demandas que llegan al tribunal, el tribunal pues tiene que abrir un paquete solamente para revisar 3 o 4 votos que impugnó el partido porque dijo aquí me calificó mal el voto la autoridad administrativa y habrá que abrir muchas veces el paquete para revisar esos temas, ¿no? Gracias, Andrés, por tu participación. Otra vez, Andrés, adelante y luego Francisca creo que también tiene ahí una. Adelante, Andrés. Sí, nada más una duda. Ahorita que dijo de los votos, bueno, cuando se van a reserva, ¿no? Que se analizan. ¿Qué Exacto. pasa, qué pasa si, por ejemplo, las boletas no cuentan con folio? Y porque eso, bueno, nos sirve a los partidos políticos o a los que estamos ahí para identificar qué tipo de voto es o que ya el tribunal vea en específico y no abra todo eso. Pero ¿qué pasa si la boleta llega sin folio? Las boletas llegan sin folio. Eh, ¿Es válido esa situación que lleguen sin folio? ¿No es válido? ¿Qué pasa en esa situación? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Andrés. Ahí había que revisar el caso concreto, si es una boleta, son varias boletas, si alguna de las autoridades, ya sea en la casilla o en el instituto, por alguna circunstancia le quitaron el folio, pero ahí también hay especialistas, como les digo, que nos pueden decir si esa boleta es falsa o si esa boleta es la boleta original. Hay especialistas que nos pueden revisar esos temas directamente y le pueden decir al tribunal. Entonces, muchas veces el tribunal tiene que contratar a peritos o personas especialistas en ese tema para que nos digan, mira, aquí no tiene folio, pero si es la original, simplemente la autoridad administrativa por alguna circunstancia les quitó el folio o en esa casilla pensaron que tenían que quitarles el folio, que porque la ley dice que el voto es secreto, etcétera, o simple y sencillamente pues son boletas apócrifas, ¿no? Eso sí, nos tendrá que decir un perito correspondiente, una autoridad correspondiente, si esas boletas eran falsas o no. Ya hemos tenido casos en el tribunal donde sí se ha encontrado en algunas elecciones, son casos muy excepcionales y no en los últimos años no ha sucedido, pero sí hubo algún tiempo donde sí llegaron 2 o 3 casos al tribunal, donde en 2 o 3 paquetes sí se encontraron por ahí boletas falsas, inclusive hubo un caso donde el tribunal dijo, pues son pocas las boletas falsas, pero como se encontraron boletas falsas en esta elección de este ayuntamiento, lo que procede es anular toda la elección y convocar una elección extraordinaria. Independientemente si fue una o varias boletas apócrifas las que se encontraron, pues mejor para darle certeza y transparencia al proceso, se anula toda la elección y nos vamos a una elección extraordinaria. Eso fue ya hace algunos años, con otras magistradas y otros magistrados de la sala superior, otra integración distinta a la actual, pero sí se tomó en algunos casos esa decisión. Creo que esa elección fue en el estado de Veracruz, si no me falla la memoria, pero se anuló la elección, porque aparecieron, no crean que muchas, pero con algunas, dijeron las magistradas y los magistrados, ¿saben qué? Aquí ya no hay certeza en el proceso, porque en 2 o 3 paquetes, 4, los que sean, nos encontramos algunas boletas que eran apócrifas y por lo tanto se anuló toda la elección. Pero eso sí debe ser un especialista, un perito, que nos diga exactamente si la boleta es apócrifa o falsa o no. Gracias, Andrés. Francisca nos pregunta, ¿se puede tomar la votación de los consejeros
si se abre o no el paquete en el caso de venir sellado con cinta canela, como lo comenta el compañero, porque finalmente estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos al momento que se cerró y selló el paquete. Sí, exactamente, Francisca, son las consejeras y los consejeros del instituto los que en votación pueden tomar esa decisión, ¿no? Ahí votan en el pleno del consejo y se pueden tomar la decisión de abrir o no abrir los paquetes, porque, bueno, un argumento podría ser el que muy bien señalas, que pues estaban ahí los representantes de los partidos políticos en la casilla cuando cerraron los paquetes con cinta canela, pero bueno, ahí también habría que revisar el caso concreto, Francisca, y habrá que revisar el expediente de esa casilla, a ver si por ahí hay una hoja de incidentes, y en la hoja de incidentes se nos dice por qué se utilizó ese tipo de cinta. Si, por ejemplo, hay una hoja de incidentes que dice, no, pues utilizamos esa cinta porque la otra no servía o no nos llegó la otra cinta o se perdió, lo que ustedes quieran. Si lo dice una hoja de incidentes, si esa hoja de incidentes está firmada de conformidad por todos los representantes de los partidos políticos, pues quizá no sea necesario abrir el paquete porque ellos mismos están admitiendo cuál fue la circunstancia y por qué utilizaron esa cinta canela. Entonces habrá que revisar en primer lugar el expediente, si hay una hoja de incidentes o si por ahí el acta de escrutinio y cómputo, por ahí en algún lado dice, o el acta de jornada electoral, pues por qué, cuál fue el motivo que para que utilizaran ese tipo de cinta, ¿no? Y no la que les dio la autoridad, etcétera. Si bien explicado y firmado por los representantes de los partidos y firmado también por las funcionarias y los funcionarios esa acta de incidentes, pues bueno, ahí podríamos tener la solución. No siempre habrá que ver un caso concreto. Acuérdense que todo lo que suceda en una casilla, ya lo vamos a ver en otras sesiones, cuando entremos al tema de la unidad de votación recibida en casilla, pero acuérdense que todo lo que suceda dentro de la casilla debe asentarse en una hoja de incidentes. Ese es un formato que tienen todos los funcionarios y funcionarias, sobre todo el presidente o la presidenta de la casilla, tiene ese formato que se llama acta o hoja de incidentes. En esa acta o hoja de incidentes vamos a poner qué fue lo que sucedió el día de la jornada electoral, desde que se instala la casilla hasta que se clausura la casilla. Cualquier irregularidad que suceda la vamos a sentar en esa hoja de incidentes, y esa hoja de incidentes la tiene que firmar tanto las funcionarias y los funcionarios de la casilla como los representantes de los partidos. Por ejemplo, a mí una vez me llegó una hoja de incidentes donde decía, o sea, es que ya cada cosa que uno no se imagina, pero así sucede. Me acuerdo esta vez, ahorita que estamos platicando de la hoja de incidentes, una vez yo cuando revisé un expediente decía la hoja de incidentes, de 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla. Todas las funcionarias, funcionarios y además los representantes de los partidos políticos. Y estaba firmada por todos y todos de conformidad. Pero bueno, con esa hoja de incidentes se advierte que efectivamente la casilla se quedó sola 2 horas. Y ahí se vulnera el principio de certeza, transparencia, ¿no? Legalidad, y entonces se tuvieron que anular todos los votos en esa casilla, porque a lo mejor lo hicieron de buena fe, pero pues dejar sola la casilla 2 horas, según ellos cerrado con llave, pues eso no quiere decir y no hay certeza en el resultado. Pues por eso son tan importantes las hojas de incidentes que se levantan el día de la jornada electoral por los funcionarios o las funcionarias de la mesa directiva de casilla, porque ahí podemos obtener información de lo que sucedió en la casilla. Y ya lo van a ver posteriormente, pero esa hoja de incidentes es una prueba con valor probatorio pleno. Es un acta que firman los funcionarios de la casilla, y al firmarla tiene valor probatorio pleno porque conforme a la ley electoral es una documental pública, esa hoja de incidentes. No crean que es cualquier documento, es una documental pública porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios, ¿no? Aquí tampoco nos podemos confundir. No es lo mismo un escrito de incidentes que presente el partido en la casilla, o un escrito de protesta que presente un partido en la casilla y se anexa al expediente, porque eso solamente lo está diciendo un partido político en un escrito que está presentando.
Eso es una documental privada que no tiene valor probatorio pleno, es solamente una prueba indiciaria. A diferencia de la hoja de incidentes, que es así, la tiene el presidente, la firman las funcionarias y los funcionarios y la firman todos los representantes de los partidos. Entonces, lo que diga la hoja de incidentes se entiende como cierto, porque es una documental pública con valor probatorio pleno, porque tiene las firmas de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de Casillo. Por eso es tan importante que se llenen estas hojas de incidentes, porque ahí vamos a saber exactamente qué pasó. Entonces, Francisca, si la hoja de incidentes de la casilla dice por qué utilizaron ese tipo de cinta, pues a lo mejor es la solución. Si no hay una hoja de incidentes, pues desde mi punto de vista y analizando el caso concreto, acuérdense, siempre que haya duda entre abrir un paquete o no, mi opinión siempre ha sido, mejor lo abrimos y se acabó el problema. Si hay duda con la cinta canela, que por qué la sacaron, que esta no era, que la cambiaron, que abrieron el paquete a la mitad del camino y entonces como lo abrieron le pusieron otra cinta. Es decir, pueden ser muchos argumentos los que diga el partido, pues lo mejor es abrir el paquete. No va a pasar nada si abrimos el paquete y volvemos a contar todo. Entonces, por lo general, pues lo que debe proceder para darle transparencia y certeza a un proceso electoral es abrir un paquete. Sin embargo, también como lo señaló Andrés, pues hay casos en donde el Instituto Estatal Electoral no abre el paquete por alguna circunstancia o el propio Tribunal Electoral del Estado tampoco de acuerdo a sus criterios es necesario abrir el paquete, entonces hay que acudir hasta el Tribunal Electoral, no ya el federal, para que quizá el tribunal abra el paquete, pero sí habrá que revisar siempre el caso concreto y revisar también siempre por qué la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional del Estado no abrieron el paquete, cuáles fueron sus argumentos, pero finalmente la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Electoral Federal, porque bueno, es la última instancia en materia electoral. Francisca, no sé si tuvieras alguna otra duda, otra participación. Si no, bueno, seguimos aquí con la presentación. Entonces, a ver, creo que acá tenemos. Sí, Francisca, ¿querías participar nuevamente? Sí, sí, Adelante, sí, por favor. adelante, Buen día a Francisca, te todos. escuchamos. Buenos días a todos y todas. Tengo una, ¿es válido que se le comente al capacitador en el momento de que lleguen con el paquete y se acerque a cualquiera, ya sea presidente o secretario de distrito, y le comente que trae el paquete desarmado y que se le diga que mientras no lo vean los representantes del partido, lo armen, lo cierren y lleguen con él totalmente cerrado, como si nada hubiera pasado, mientras no hayan dicho nada los representantes que hayan estado en casilla y no exista hoja de incidentes tampoco? No, Francisca, mira, siempre que se van a manipular boletas, ya sea cuando se cuentan, o ya sea cuando están en el paquete, o ya sea cuando se vuelva a abrir el paquete, siempre cualquier movimiento que se haga con las boletas dentro de un paquete, deben estar presentes los representantes de los partidos políticos. Se les tiene que citar por cualquier momento, porque si no los partidos políticos van a decir, aquí manipularon las boletas en el instituto y yo no estaba presente, aquí abrieron el paquete y yo no estaba presente, aquí lo cerraron, aquí movieron estas boletas, todo lo que se haga con las boletas, porque quienes cuidan en primera instancia el movimiento que hacen todas las funcionarias y funcionarios, pues son los representantes. Y la ley es muy clara y dice, cualquier movimiento que se haga con las boletas deben estar presentes los representantes de los partidos. Entonces, eso que tú dices, Francisca, si no están ahí los representantes de los partidos, pues eso puede provocar fácilmente que pues se tenga que llegar ese asunto hasta los tribunales electorales y revisar voto por voto, y si por ahí se perdieron algunas boletas o lo que sea, pues puede provocar hasta que se anule toda la votación en esa casilla. Entonces, no pueden tomar la iniciativa cualquier funcionario o funcionaria del instituto de abrir los paquetes. Deben estar presentes para lo que sea, desde la casilla. Ahora, si no llegan a la casilla, entonces ya no es culpa de la autoridad. Si no llegan al instituto, los representantes de los partidos, tampoco es culpa de la autoridad, pero sí los tiene que citar y deben de estar presentes
porque cualquier irregularidad que suceda con las boletas, pues es muy sensible y en un momento dado puede provocar que se anule la votación, todos los votos de esa casilla. Y acuérdense, cuando se anulan todos los votos de esa casilla, pues esos votos ya no van a contar para el cómputo distrital. Es la gran diferencia con una elección. Cuando se anula una elección, pues se vuelven a celebrar la elección y se vuelven a instalar todas las casillas y se vuelve a emitir el voto. Pero cuando se anula una o varias casillas, ya no va a haber elección extraordinaria. Lo que va a pasar es que esos votos no van a contar para el cómputo distrital. Sí, Francisca, adelante. Pero aún y cuando no diga nada, no comente nada ningún representante de partido, de que se Ah, llevaron el paquete así, si no hay manifestación alguna por algún representante de partido, ni hay hoja de incidentes, si me llegan con el paquete así y yo bajita la mano por ahí le digo, oye, pues tú cierra el paquete y llega al distrito ya totalmente con tu paquete cerrado y sellado, porque bueno, suele ahí suceder. sí, Francisca, ahí sí te entiendo muy bien. Ahí es instancia de parte. Si nadie impugna eso ante el tribunal, pues va a quedar eso así como quedó. Por ejemplo, si no llegan los representantes a la casilla y en la casilla sucede una serie de irregularidades, pero nadie las impugna, pues no va a llegar ese asunto al tribunal y el asunto no lo va a revisar el tribunal. O sea, todo debe ser a instancia de parte. El tribunal no va a revisar ningún tema si no llega un partido al tribunal y le dice, aquí hubo estas inconsistencias. Como tú dices, si no llegaron al instituto los representantes de los partidos, pues perdieron su oportunidad de impugnar ese tema. Pero sí se les tiene que citar y sí deben estar presentes. Ya si no llegan, pues no va a suceder nada porque no van a ir al tribunal porque no estuvieron ahí presentes, ¿no? Y a lo mejor pues lo hizo todo, la actuación del instituto fue de buena fe, no estaban los representantes y entonces ya nadie va a impugnar. Por ejemplo, si en una jornada electoral, en una casilla, hay una serie de irregularidades, pero nadie las impugna, pues van a quedar firmes esos votos. O luego tenemos casos que ya lo vamos a ver después, pero casos que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, se los digo así, si en una casilla nada más estuvo el presidente, no llegó el secretario, no llegaron las escrutadoras o los escrutadores. Solo el presidente estuvo ahí solito toda la jornada electoral. Ya lo van a ver después, dice el Tribunal Electoral. Si nada más estuvo un funcionario durante toda la jornada electoral, lo que procede es anular toda la votación en esa casilla, porque dice el tribunal, por lo menos tienen que estar dos funcionarias o dos funcionarios durante toda la jornada electoral. Pero bueno, si nadie impugna la votación, va a ser firme, va a ser válida esa votación, porque sí, efectivamente nada más estuvo un funcionario y deben estar por lo menos dos, porque así lo dice la ley y así lo dice la jurisprudencia del tribunal, pero nadie impugnó, entonces esa votación va a ser válida. Y otra cosa muy interesante también, por ejemplo, Francisca, si llega un partido e impugna, por ejemplo, en 2024, en esa casilla se van a recibir votos de la elección presidencial, de la elección de senadurías, de la elección de diputaciones. Si llega un partido y le dice al tribunal, quiero que se anulen los votos para la presidencia de la República, nada más se van a anular los votos para la presidencia de la República, pero no se van a anular los votos que se recibieron en esa casilla para senadurías y tampoco para diputaciones, porque el partido solamente impugnó los votos para la presidencia de la República. Y entonces, fíjate, solamente hubo un funcionario y es un supuesto suficiente para anular los votos en esa casilla, pero nadie impugnó los votos para diputaciones y nadie para senadurías, entonces esos votos sí van a contar para esas elecciones y no van a contar para la elección de la presidencia de la República. Porque, ojo, todo es distancia de parte, y ya lo vamos a ver después también, pero en una demanda no podemos impugnar las tres elecciones. Si yo quiero que se anulen los votos para diputaciones, tengo que presentar una demanda. Si quiero que se anulen los votos para senadurías, es otra demanda distinta. Y si quiero que se anulen los votos para la presidencia de la República, es otra demanda distinta. Son tres distintas. Entonces, si nadie impugna nada, esos votos van a contar.
Si un partido impugna para diputaciones, entonces se anulan esos votos, pero solo para diputaciones. Y así cualquier irregularidad que advertamos en la casilla, esa instancia de parte, ni el instituto ni el tribunal van a anular ningún voto si nadie va e impugna ante el tribunal. Entonces, esos casos que tú dices, lo importante ahí, Francisco, es ver si algún partido impugnó y además qué prueba tiene ese partido. Pero también otra cosa muy importante, cuando se manipulan votos, ojo, esto también lo deben de hacer todos los institutos y el INE. Debe levantarse un acta circunstanciada siempre de todo lo que está sucediendo desde que llegan los paquetes al instituto hasta que se resguardan los paquetes en un acta circunstanciada y esa acta la deben de firmar las consejeras, los consejeros y en un momento dado los representantes de los partidos para que quede ahí asentado en el acta circunstanciada todo lo que sucedió en ese procedimiento y luego quede ahí una prueba por si los partidos quieren impugnar alguna actuación del instituto posteriormente ante el tribunal. Entonces sí es bueno que cuando se lleven estas sesiones de cómputo de los votos, donde se revisan todas y cada una de las casillas, pues se levante una acta circunstanciada de todo lo que está sucediendo. Y si podemos tomar video ahí en el instituto de la sesión, pues con mucho mayor razón también tenemos otra prueba donde miren, aquí se celebró la sesión el miércoles, se contaron todos los votos, tenemos acta circunstanciada de todo lo que sucedió y también inclusive tenemos un video, porque luego dicen los partidos, es que yo no estaba presente, a mí nadie me dijo, no estaba presente, nadie me notificó, y a veces sí estaban presentes. O luego dicen, no, es que cuando contaron los votos de esa casilla, yo no estaba, salí a comer. Y entonces el tribunal dice, ¿estaba o no estaba presente? Porque él dice que llegó a las 10, pero se fue a comer a las 2 y a las 2:30 fue cuando contaron los votos de esa casilla y a él no lo notificaron porque no estaba presente. Entonces el acta circunstanciada nos va a decir, mira, los representantes de tal partido llegaron a las 9 y estuvieron presentes de las 9 hasta las 12 que se llevó el recuento, por ejemplo. Pero si no hay acta circunstanciada, pues un partido nos puede decir, no, yo no estaba porque sí llegué a las 9, pero ¿qué crees? A las 2 me fui. La única forma de saber eso es con un video o con un acta circunstanciada donde va a decir el secretario o la secretaria del consejo a las 2 de la tarde, el representante de tal partido se fue de la sesión y regresó a las 5 de la tarde o lo que sea. Entonces es muy importante tener todos estos datos porque luego el tribunal los va a revisar, pero el tribunal, acuérdense, cualquier tribunal siempre va a resolver cualquier asunto con pruebas evidentes que tenga. Si no hay las pruebas suficientes, pues va a ser muy difícil que el tribunal diga, pues no estaba el representante a las 2:30 y tú, tribunal, ¿cómo sabes que no estaba a las 2:30? Porque aquí en el acta circunstanciada dice que el representante de tal partido se retiró a las 2:30 y regresó a las 5 de la tarde, ¿no? Porque los partidos se les vencen los plazos para impugnar y luego van al tribunal y le dicen, no, 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 es que yo no estaba. A mí no me notificaron, entonces no hay plazo, porque a mí nunca me notificaron. Luego por ahí también hay otra figura que se llama notificación automática. No tenemos que ir al partido político a notificarle lo que sucedió en un recuento, porque si estaba el representante ahí presente en el recuento, la notificación es automática. Ahí mismo se enteró de todo lo que sucedió, firmó un acta el representante del partido, entonces por lo tanto no hay que ir a notificarle qué pasó en el recuento posteriormente, porque él estaba ahí presente. Entonces la fecha para que presente su demanda, pues inicia ahí directamente cuando se notifica automáticamente ese representante porque estaba ahí presente. Sí, adelante, Francisco, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, profesor. Yo creo que hay una cuestión también que estamos observando, o sea, en el proceso, ¿no? O sea, para que los paquetes electorales por lo menos se abran, el primer momento está en sí en el consejo, pero en los consejos, esos consejos municipales, ¿no? O los consejos distritales, no en la mesa del pleno del consejo estatal, ¿no? O sea, porque hay un... Y ahí es donde, como comentaba, si llega alguna incidencia, pues alguien la puede, la puede señalar y decir, mira, esto no me parece, y abrirla. Es curioso, a mí me parece curioso porque usted menciona el tema de las boletas falsas. En el pasado proceso en Cozumel se dio el hecho de boletas falsas y la autoridad electoral del Consejo Municipal
Pues dijo, sí, aquí habían boletas falsas y no anularon la elección. Una, porque dijeron que no era significativo o sea, no afectaba el proceso de manera significativa, y puede que sí, pero como usted mencionaba, ya se generó la duda sobre la certeza del proceso. Aquí el problema es tal vez quizás que los partidos no conocen cómo podamos llevar a cabo las impugnaciones, o el proceso para decir, bueno, ejercer ese derecho que tienen sobre pedir que exista una nulidad, ¿no? O sea, a mí me parece que esa es una cuestión también importante ahí. Sí, Francisco, muy bien. Ahí lo vamos a estar viendo durante todo este diplomado, vamos a estar viendo así casos distintos y exactamente lo que señalas es muy claro. Habrá que ahí revisar exactamente si impugnó eso el partido político y no lo impugnó y ante qué autoridad lo impugnó y qué fue lo que señaló como evidencia para pues que lleguen esos casos hasta los tribunales. Ese caso tendría que haber llegado primero al Tribunal Electoral de Quintana Roo, ver cómo resolvió el Tribunal Electoral de Quintana Roo, si es que se impugnó esos temas ante el tribunal, y luego, ojo, la segunda instancia es que esa sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo después la puede revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, si es de un municipio, lo tendría que revisar esa sentencia la sala regional, ¿no?, de Jalapa, ¿no?, que es la que le corresponde al estado de Quintana Roo, y habrá que ver qué dice la sentencia de la sala regional Jalapa, pero obviamente la evidencia y las pruebas son muy importantes, por eso, como lo dices muy bien, Francisco, hay que revisar exactamente y deben tener muy bien el conocimiento los partidos políticos cómo impugnar y en qué momento impugnar esos temas, y si, por ejemplo, en alguna mesa salió una boleta falsa, pues desde ahí, ¿no?, hablarle al perito, que el perito le diga al instituto, oye, sí es falsa esta boleta, no es falsa, cuántas boletas aparecieron, en cuántos paquetes, y si posteriormente ante el tribunal se impugnó la votación en esas casillas, y luego si ante el tribunal se solicitó que se anularan los votos en esas casillas, o que se anulara toda la elección, o a lo mejor el partido nada más solicitó que no contaran esas boletas. Entonces hay que ver también qué fue lo que solicitó directamente el partido ante el instituto, luego ante el Tribunal Electoral del Estado, y luego revisar si esa sentencia del Tribunal Electoral del Estado también fue revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero son casos muy interesantes que vamos a ir poco a poco desarrollando para revisar sobre todo en qué momento es cuando se tienen que hacer valer esas irregularidades, primero hasta el instituto y luego ante los tribunales electorales, pero es un dato interesante el que tocas, Francisco, muchas gracias. Bueno, estamos aquí los resultados. Entonces viene el programa de resultados preliminares, luego vienen los conteos rápidos, ahí en los institutos locales o en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, en donde llegan los paquetes, como ya lo platicamos, se entregan los paquetes, se resguardan los paquetes, es decir, los paquetes llegan el domingo en la noche o el lunes en la madrugada muy temprano, se resguardan los paquetes ahí en el instituto, y luego viene la sesión el miércoles siguiente. Entonces, el miércoles siguiente, por ejemplo, en este 2024, pues va a tener que celebrar todos los consejos distritales del país, los 300 que tenemos actualmente, pues en el 2024 van a abrir una sesión el miércoles siguiente al día de la jornada electoral y van a tener que contar, fíjense, cada consejo distrital va a tener que contar todos los votos de la elección presidencial, va a tener que contar todos los votos de la elección de senadurías y va a tener que contar todos los votos de la elección de senadurías. Entonces van en orden, primero cuentan todos los votos y todas las actas de escrutinio y cómputo de una elección, luego la siguiente elección y luego la siguiente elección. Para eso, obviamente, muchas veces no les alcanza el miércoles. Hasta el jueves en la madrugada, o jueves, durante todo el jueves, siguen contando las actas de escrutinio y cómputo. Todo este conteo de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas de ese distrito, pues es bajo la presencia de los representantes de los partidos políticos. Entonces el INE los cita y les dice, se vienen a las 8 el miércoles para revisar las actas de escrutinio y cómputo de todos los paquetes y hacer la suma general y posteriormente decir quién ganó en diputaciones, quién ganó en senadurías y quién ganó en la presidencia de la República.
Esto es un tema que va a durar obviamente muchas veces más del miércoles, se van a pasar hasta el jueves. Entonces también hay que tener mucho cuidado con los plazos para presentar las demandas, por ejemplo, porque a lo mejor el cómputo de la elección de diputados lo tiene listo el INE, el Consejo Distrital, el miércoles, pero a lo mejor el cómputo para el Senado de la República lo va a tener hasta el jueves listo. Entonces, el plazo que yo tengo como partido político para impugnar ese cómputo, porque no estoy de acuerdo con ese cómputo, va a ser a partir del miércoles, si el miércoles se dio el cómputo, o a partir del jueves, porque muchas veces, como nos dice Obed, pues es a partir de que termina el cómputo de cada elección. Nosotros no vamos a impugnar esa elección a lo mejor el mismo día. A lo mejor el cómputo de diputaciones lo tuvimos el miércoles y el cómputo de senadurías el jueves. Entonces hay un día más para presentar la demanda en senadurías porque el cómputo lo tuvimos listo hasta el jueves. En el caso de recuento, pues ahí sí, cada vez que va pasándose un paquete con el acta de escrutinio y cómputo, ahí podemos solicitar recuento de votos porque le podemos decir inmediatamente, si yo soy representante de un partido, pues levanto la mano y le digo no a los consejeros o a las consejeras ahí del pleno, ¿sabes qué? Esta acta de escrutinio y cómputo tiene errores, entonces solicito el recuento de votos. Y entonces ahí poco a poco se van señalando pues cuántos paquetes se van a tener que abrir porque el partido está solicitando el recuento de votos, porque el acta de escrutinio y cómputo tiene errores. También ahí en el Consejo Distrital van a decidir, esto también es muy importante, si los errores que tiene el acta de escrutinio y cómputo se pueden subsanar o no se pueden subsanar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el acta de escrutinio y cómputo tiene en blanco el rubro cuántas personas votaron conforme a la lista nominal. Está en blanco. Y entonces a lo mejor dice el partido político, oye, abre el paquete para ver cuántos votaron conforme a la lista nominal y vuelve a contar todos los votos. Y entonces a lo mejor ahí en el instituto le dicen a ese partido, no, pues ¿sabes qué? ¿Para qué volvemos a contar todos los votos? Simplemente vamos a sacar la lista nominal y vamos a contar cuántos votaron conforme a la lista nominal y así subsanamos ese error, pero no hay por qué contar todos los votos. Luego a lo mejor dice el partido y levanta la mano, no, es que ¿sabes qué? Aquí yo tengo un dato de mi representante que estuvo en esa casilla donde dice que este voto se lo dieron, lo declaró nulo el escrutador de la casilla y resulta que ese voto es para mi partido. Entonces, bueno, ahí también en el Consejo Distrital van a decir, bueno, vamos a localizar ese voto que está en discusión y aquí vamos a decidir si ese voto es válido para tu partido o si efectivamente es nulo como se dijo en la casilla. Entonces, ese voto se reserva y luego el Consejo Distrital decide si ese voto es válido o ese voto es nulo. Y uno dice, ¿y a poco un partido político impugnó solamente un voto en la casilla? ¿Y a poco hay que abrir el paquete para revisar ese voto? Pues sí, por un solo voto que alegue un partido político, ese solo voto se tiene que volver a revisar y se tiene que volver a calificar en el instituto. Y fíjense lo que nos pasa ya en la realidad. Luego el instituto dice, no, ¿sabes qué? Tiene razón el escrutador. Ese voto es nulo, no es para tu partido. Y entonces esa decisión del instituto la impugna el partido al tribunal. Y dice el tribunal, oye, se equivocaron en la casilla y luego se equivocaron en el instituto tribunal porque ese voto es para mí. Y la autoridad administrativa está diciendo que es nulo. Entonces el tribunal vuelve a revisar ese voto. Y entonces uno dice también, pero tanto por un voto, pero nomás imagínense lo que les estoy diciendo. En un distrito se instalan 500 casillas. Imagínense que se alegue un voto por casilla. ¿Cuántos votos son? 500. Por un voto en cada casilla, estamos cuestionando 500 votos. Y muchas veces tenemos elecciones que la diferencia entre primero y segundo lugar es de 5 votos, de 3 votos, de 4 votos. Entonces yo estoy alegando 500 votos, que esos 500 no son nulos, son para mi partido, un voto por casilla. Pero si yo tengo razón,
entonces a mi partido le van a dar 500 votos más. Y el que me ganó por 5, pues imagínense, ya le di vuelta al resultado. Entonces, por eso los partidos políticos muchas veces impugnan, aunque sea un voto, porque dice, si yo consigo un voto más en cada casilla, voy a obtener 500 votos más. Y créanme que en muchas elecciones, 500 votos le dan vuelta al resultado. Es más, nosotros hemos tenido en el tribunal elecciones donde han quedado así como lo escuchan, empatados. Una vez nos llegó en un municipio de Hidalgo una elección empatada, ¿no? PRD 2520, por ejemplo, PRI 2520. Abrieron todos los paquetes en el Electoral de Hidalgo, seguían empatados. Abrieron todos los paquetes y volvieron a contar todo en el Tribunal Electoral de Hidalgo, siguieron empatados. Llegó el asunto hasta la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, volvieron a contar todo, siguieron empatados. ¿Y qué nos dice la ley si quedan empatados? Elección extraordinaria porque no hay candidato ganado. Entonces, ojo, no se confíen, un voto puede decidir una elección. También en Quintana Roo, una vez en diputaciones locales en Quintana Roo, un partido político en un distrito le ganó al otro por 5 votos. Pues el que quedó en segundo lugar llegó al Tribunal Electoral de Quintana Roo y le dijo, oye, estos 7 votos de esta elección son para mí, y el instituto dijo que eran nulos. ¿Qué creen? Tenía razón el partido político. El tribunal dijo, efectivamente, estos 7 votos te corresponden, y entonces con esos 7 votos más, le ganó el segundo lugar al primero. Entonces hubo un cambio de resultado. En diputaciones locales en Quintana Roo, el segundo lugar subió a primero y el primero bajó a segundo. ¿Por qué? Porque el primer lugar no impugnó ni un solo voto. La asesoría jurídica del primer lugar estuvo mal, porque si está viendo si tenemos una elección tan cerrada, la pregunta es ¿por qué no impugnó boletas el primer lugar también? Ojo, muchas veces el primer lugar dice, yo ya gané, listo. Pues no, y tiene buenos asesores jurídicos. El primer lugar, muchas veces el primer lugar también va a ir al tribunal. Y el primer lugar también va a alegar boletas para su partido. El primer lugar también va a solicitar que se anule la votación en una o varias casillas. Oye, pero ya ganaste, sí, pero en estas 5 casillas perdí. Entonces voy a impugnar la votación en estas 5 casillas, pero ¿para qué si ya ganaste? Para aumentar mi ventaja. Porque, por ejemplo, en esas 5 casillas, ya lo vamos a ver posteriormente, pero en esas 5 casillas me ganó el segundo lugar con 500 votos de ventaja en cada casilla. Si se anulan esas 5 casillas, entonces le vamos a quitar 2,500 votos al segundo lugar. Oye, ¿para qué le quieres quitar 2,500 votos al segundo lugar si tú ya ganaste? Pues para que no me alcance. Porque ¿qué va a hacer el segundo lugar? Va a impugnar la votación de las casillas donde perdió, donde el primer lugar tuvo muchos votos y él tuvo pocos votos. Y si se anulan esas casillas, poco a poco el segundo lugar se va a ir acercando al primero. Lo puede alcanzar y lo puede rebasar. Entonces también cuando vienen impugnaciones de los partidos políticos al tribunal, llega el primer lugar también, alegando boletas y alegando que se anulen determinados votos en determinadas casillas. Obviamente el primer lugar nunca lo vamos a ver diciéndole al tribunal, quiero que se anule la elección, ¿verdad? Pues no, eso sí no. Tampoco vamos a ver al primer lugar, aunque hay casos por ahí raros, pero nunca vamos a ver al primer lugar diciéndole al tribunal, oye, el candidato ganador es inelegible. Pues no, soy yo, ¿no? O es mi partido. Aunque ya nos llegó un caso ahí que se los dejo de tarea, por si un día quieren ser políticos o ya son políticos, tengan mucho cuidado quién va con ustedes en la fórmula. Porque una vez llegó un tribunal donde el candidato suplente impugnó al candidato propietario, que habían ganado la elección, y el suplente le dijo al tribunal, es inelegible el propietario. Dos aguas con quién van en una elección, ¿no? Porque si es inelegible el propietario, pues entra el suplente. Y ya tuvimos un caso. Luego tuvimos otro caso, ya lo platicaremos después, donde en Sonora pasó un caso ahí dramático, donde el suplente mató al propietario y luego el suplente se prófugo de la ley
Entonces se tuvo que anular la elección porque no teníamos ni propietario ni suplente. ¿Y saben quién ganó la extraordinaria? La esposa del propietario que habían asesinado. Pero por ahí se dijo, ¿no?, que lo asesinó el suplente. Y luego el suplente prófugo de la ley. Entonces son muchas cosas que tenemos en México y por algo, siempre lo he dicho yo, por algo no hay presidente, no hay vicepresidente en México. Estados Unidos sí, en México no. Históricamente en México van a ver que nunca en la vida vamos a tener un vicepresidente y nunca en la vida vamos a tener tampoco un vicegobernador o nada más tiene que ser uno, porque cuando hay suplentes suceden cosas muy raras, ¿no? En la historia de nuestro país y bueno, ahí está. Pero ojo, entonces, siempre nosotros como partidos políticos tenemos que defender la elección si la ganamos y tenemos que defender todos los votos y también tenemos que impugnar aquellos votos que pensamos que en la casilla los declararon nulos y son para nuestro partido. Ahora, lo segundo que tenemos que tener, que también es muy importante, es representantes en todas las casillas. Y uno dice desde fuera, pues no hay ningún problema, voy a tener representantes de mi partido en todas las casillas para que quede ahí claro qué sucedió en cada casilla y se levanten las hojas de incidentes y me den una copia de todas las actas, etcétera. Pero no es nada sencillo ya en la realidad que los partidos políticos tengan un representante en cada una de las casillas, porque les estoy diciendo, son 500 casillas por distrito. Entonces, de entrada, el partido político tiene que tener 500 representantes y puede tener suplentes. Entonces, el partido político tiene que tener 1000 por distrito. Pues obviamente, algunos partidos grandes sí tienen toda la estructura, pero otros partidos políticos que no son tan grandes no tienen toda la estructura para tener representantes en cada una de las casillas. Pero eso es fundamental, porque los únicos que nos van a decir qué sucedió en la casilla, pues son los representantes de los partidos políticos. Como dice Obed también, aquí la segunda salida, pues son los representantes generales. Si no nos alcanza para tener un representante en cada casilla, por lo menos vamos a tener un representante general que va a vigilar lo que suceda en 5 casillas, por ejemplo. El representante general puede estar en 5 casillas distintas, revisando exactamente qué está sucediendo. Pero ojo, un voto es muy importante y han llegado casos al tribunal donde 2, 3, 4, 5 votos deciden una elección o le dan un cambio al resultado de esa elección. No les estoy hablando de supuestos, les estoy hablando de casos reales donde con 2 o 3 votos se han ganado elecciones o con 2 o 3 votos el segundo lugar sube a primero y el primer lugar baja a segundo porque el primer lugar no impugnó ningún voto, no impugnó ninguna boleta, no solicitó recuento de votos. Pero ojo, todo es instancia aparte. El tribunal de oficio nunca va a revisar ningún tema de votación, ni uno. Si pasaron muchísimas cosas en una casilla, muchísimas irregularidades, todo lo que ustedes imaginen, si nadie impugna la votación en esa casilla, va a ser válida. El tribunal no puede decir, a ver, quiero revisar qué pasó en esta casilla, ¿no? Si no hay demanda, no se revisa nada. Entonces, por eso es muy importante en esta materia la petición de partes. Si yo advierto irregularidades en una casilla, yo como partido político tengo que ir al tribunal y decirle, mira, en esta casilla pasó esto y pasó esto, y por lo tanto te solicito, tribunal, que anules toda la votación en esta casilla. Ya luego vamos a ver los supuestos para anular la votación en una casilla con mis compañeros y vamos a ver cuáles son las pruebas que se pueden presentar para anular la votación en una casilla y en qué casos sí se anula y en qué casos no. Y luego vamos a revisar el tema muy importante, ¿por qué se anulan todos los votos de la casilla? No los de un partido o los de otro. Se anulan todos los votos de esa casilla. Si hay una irregularidad en una casilla, se van todos los votos. Se declaran nulos todos los votos, hasta los votos del que impugnó. Yo impugno la votación en esa casilla, soy el partido 1 y en esa casilla obtuve 100 votos. Pues si impugno la votación en esa casilla y tuve razón, también se van a ir mis 100 votos, ya no van a contar. Entonces tengo que tener también como partido político mucho cuidado qué casillas voy a impugnar, porque ya sé que si tengo razón y se anula la votación en esa casilla, también se van mis votos. Luego yo me he encontrado en expedientes así, casos que me llaman mucho la atención,
Por ejemplo, uno que no se me va a olvidar nunca es que el PRI tenía 100 votos, el PAN 98 y el PRD 96, y luego era el Verde Ecologista 18 y el PT 7. Y quien impugnó la votación en esa casilla fue el PAN, con 98 votos. El PRI tenía 100, el PRD tenía 96, y tuvo razón el PAN. Y entonces se anuló la votación en esa casilla. Pero ¿qué pasa con el cómputo distrital? Le quitaron 100 votos al PRI. Pues sí, está bien. Pero también al PAN que impugnó le quitaron 98. Y al PRD le quitaron 96 del cómputo distrital. Al Verde le quitaron 18 del cómputo distrital y al PT 7. ¿Quién salió ganando con esa impugnación? Al PT, pues el PT. Porque del cómputo distrital al PT nomás le quitaron 7 votos y al PAN que impugnó le quitaron 98 votos. Claro, al PRI, que era el que había ganado la elección, le quitaron 100. Pero entonces, ¿le conviene o no le conviene al PAN impugnar la votación en esa casilla? Porque tuvo razón, pero le quitaron a él 98 votos. Al PRI 100, entonces solamente ganó 2 votos frente al PRI y el PAN. Pero ¿quién ganó ahí? ¿Quién salió rayado en esa impugnación? Pues el PT, que al PT nomás le quitaron 7 votos. Entonces el que subió en el cómputo distrital fue el PT, porque al PRI le quitaron 100, al PAN 98, al PRD 96, y resulta que al PT nomás le quitaron 7. Entonces siempre hay que ver este tipo de impugnaciones, cuando vamos a impugnar la votación recibida en una casilla, cuando no, pero tenemos que tener claro todos estos elementos. Y el recuento de votos, aquí viene. Yo creo que vamos a seguir en la siguiente sesión con el recuento de votos ya con casos reales, pero hay que señalar primero qué dice la ley. Aquí viene lo que preguntaba el compañero muy bien, si hay supuestos. Ya tenemos supuestos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vean, estos supuestos que dice la Ley General, la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son supuestos muy claros para realizar un recuento de votos. La ley no habla así directamente y nos dice recuento de votos. La ley dice un nuevo escrutinio y cómputo en la casilla. ¿Cuándo vamos a abrir nuevamente el paquete y cuáles son los supuestos? Como preguntaba Andrés, aquí ya están claros, ¿no? Son 5. Estos supuestos se incorporaron en el 2007 y luego la ley del 2007, bueno, se convirtió en ley general. Acuérdense, este tema también es muy importante. Cuando nace el INE en 2014, que pasa de IFE a INE, le quitaron la F y le pusieron la N, pero es importantísimo lo que pasó ahí, porque de ser el Instituto Federal Electoral, que su competencia directa eran las elecciones federales, pasó a ser el Instituto Nacional Electoral. Y al ser el Instituto Nacional Electoral, ahora su competencia es para todas las elecciones. El Instituto Nacional Electoral, así como lo ven, puede organizar una elección en una entidad federativa. Toda la elección. Puede sustituir al Instituto Estatal Electoral, si así lo decide el INE. ¿Quiénes lo tienen que decidir? De los 11 consejeras y consejeros del Consejo General, con que voten 8 a favor, esos. Entonces, si tenemos la votación de 8 consejeras y consejeras del Consejo General, entonces la elección la va a organizar el INE y no el OPLE. Hasta allá llegan las atribuciones del INE. ¿Está bien o está mal? Pues ustedes tendrán su opinión personal y ahorita estamos en una plena reforma electoral, se van a discutir esos temas, pero hay que revisar si debe tener todas estas atribuciones el INE o si deben de regresar algunas atribuciones del INE al OPLE. Eso pienso yo, pero las iniciativas de ley, de reforma de ley, piensan totalmente lo contrario, van al revés. Las iniciativas de ley, sobre todo la presidencial, dice, no, son pocas las atribuciones del INE, tiene que tener todas y tienen que desaparecer los soples. Ya empezamos ahí en problemas. Si me preguntan a mí, no estoy nada de acuerdo en que desaparezcan los soples, pero hay iniciativas de reforma electoral que dicen deben desaparecer. Bueno, en el 2014
se le dieron máximas atribuciones al INE. Y máximas atribuciones quiere decir hasta eso que les digo, la facultad de asunción, es decir, el INE puede sustituir a cualquier autoridad en cualquier entidad federativa y organizar las elecciones. Y entonces, bueno, como el INE ya a partir de 2014 es una autoridad nacional, tuvieron que cambiarse las leyes. ¿A qué me refiero con esto? Antes teníamos el COFIPE, que ustedes deben de conocer, era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el COFIPE aplicaba para las elecciones federales. Y luego cada entidad federativa tenía o tiene todavía su propia ley electoral. Entonces, si entrábamos en un proceso electoral local, pues revisábamos qué decía la ley electoral local, no que decía el COFIPE. El COFIPE es, pues como lo dice Código Federal, y era para las elecciones federales, nada más. Y cada estado tenía su propia legislación. Pero se crea el INE en 2014, en la reforma constitucional, y entonces se tienen que modificar las leyes, porque como el INE ahora es una autoridad nacional, entonces el COFIPE era para elecciones federales, no para locales. Entonces el legislador también cambia las leyes y ahora ya no se llama COFIPE, ya no se llama ley federal, ahora se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué ya no es ley federal? Porque ahora esta ley aplica para todas las elecciones, también para las locales. Por lo tanto, ahora se llama Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y esta ley general va a aplicar para elecciones locales y para elecciones federales. Inclusive la propia ley general dice en su artículo primero, cuando exista una contradicción entre esta ley general y la ley local de una entidad federativa, lo que debe aplicarse es la ley general y no la ley de una entidad federativa, cuando haya contradicciones. Ya si sometemos esto al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral dice no. En realidad, cuando exista contradicción entre la ley general y la ley local, la ley que debe de aplicar es la ley que sea conforme a la Constitución Federal de la República. Ya el criterio del tribunal es distinto. El tribunal dice no, a lo mejor la ley local es la ley que es conforme a la Constitución, entonces es la que tenemos que aplicar. No necesariamente siempre tiene que ser la ley general, pero eso ya es un criterio del tribunal, porque la ley general dice cuando exista contradicción en esta ley frente a una ley local, la que tiene que aplicarse es la general y no la local. Bueno, entonces, ¿qué dice esta ley general sobre el recuento? Al decirles yo que es una ley general, pues todas las leyes locales deben de decir lo mismo. Y si no dicen lo mismo, se tiene que aplicar la general. Sin embargo, pues la experiencia nos dice ya en este 2022 que esto que dice la ley general también lo replican todas las leyes locales. Entonces, en Colima, en el Estado de México, en Coahuila, en Nuevo León, en la Ciudad de México, donde ustedes quieran, también están estos supuestos, los mismos de la ley general. ¿Cuáles son? Son 5 supuestos para el recuento. Este recuento se tiene que realizar por parte del instituto, ya sea el local o ya sea el federal. Luego vamos a ver cuándo se hace recuento por parte del tribunal, pero primero nos dice aquí la ley. A ver, se va a hacer recuento de votos de una o varias casillas, de uno o varios paquetes, cuando se den estos 5 supuestos. Primer supuesto, los resultados de las actas no coincidan o se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. Si no coinciden los rubros, dice la ley, entonces hay una alteración evidente en esa acta de escrutinio y cómputo. Por lo tanto, se tiene que solicitar este recuento de votos. Entonces, imagínense cuántas actas de escrutinio y cómputo nos podemos encontrar con que no coinciden los rubros. Pues muchísimas. Y en todas donde no coincidan los rubros hay que solicitar recuento. ¿Y por qué muchas veces no coinciden los rubros, sobre todo los fundamentales? Fíjense, muchas veces no es culpa de las funcionarias y los funcionarios. Por ejemplo, ¿cuáles son los rubros fundamentales? Son 3. ¿Cuántos votaron conforme a la lista nominal? Tiene que decir el acta de escrutinio y cómputo. Pues que 100. Luego, ¿cuántas boletas están en la urna? Pues si votaron 100, tiene que haber 100 boletas en la urna.
Y luego, ¿cuántos votos están en el acta de escrutinio y cómputo sumando todos los votos de los partidos, los votos nulos y los votos de candidaturas no registradas, como ya vimos? Pues tienen que ser 100 también. La suma de todos esos votos tiene que ser 100. Las boletas en la urna tienen que ser 100. Y los que votaron conforme a la lista nominal tienen que ser 100. Si hay una alteración de un voto, dice la ley, hay que abrir el paquete. ¿Y por qué muchas veces no es culpa de los funcionarios y los funcionarias que no les coincidan estos tres rubros? Porque, por ejemplo, si un ciudadano o ciudadana por ahí se le ocurre llevarse la boleta a su casa, porque luego sí se les ocurre, se llevó la boleta a su casa, ¿no? Porque de recuerdo, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuántos votaron conforme a la lista nominal? 100. ¿Cuántos votos tenemos aquí en el acta para los partidos políticos y las candidaturas independientes? 100. ¿Cuántas boletas hay en la urna? 99. ¿Pero cómo que 99? Ahorita Raimundo, ya no me acuerdo muy bien, pero ahorita Raimundo nos platicas del carrusel, ya no me acuerdo cuál era esa de las trampas electorales, pero nos platicas. Pero vean aquí, ya tenemos 99, porque un ciudadano se llevó la boleta a su casa, ya no coinciden los rubros, y la ley nos dice, hay que abrir el paquete. Y ni modo, hay que abrirlo. ¿Y saben qué? Vamos a abrir el paquete, vamos a estar ahí una hora volviendo a contar todo, y nos vamos a llevar la sorpresa que siguen 99 boletas en la urna y nunca vamos a encontrar la boleta número 100 porque un ciudadano se la llevó a su casa. Entonces, aunque tengamos recuento, no van a coincidir los datos. Ojo, no por tener recuento siempre van a coincidir los datos. Pero a ver, imagínense, abrimos el paquete y de repente sale una boleta y empiezan a discutir los partidos. Dice, no, esa boleta es nula. Y otro partido dice, no, ese voto es para mi partido. Y otro partido dice, no, es nulo, no cuenta para ti. Y empieza la discusión en esa mesa donde se abrió ese paquete. ¿Qué hay que hacer cuando empieza esta discusión? Acuérdense, cuando se abren paquetes, ya lo vamos a ver posteriormente, hay diferentes mesas. ¿Por qué hay varias mesas? Porque si tenemos que abrir 500 paquetes, que es el recuento total, que ya después vamos a ver los supuestos, si tenemos que abrir 500 paquetes, no nos va a dar tiempo en 3 días de abrir 500 paquetes, uno por uno. Ya cuando hemos tenido la experiencia de abrir paquetes en el instituto o en el tribunal, la experiencia nos dice que si abrimos un paquete rapidísimo y volvemos a contar todo y nadie alega nada, nos vamos a llevar 45 minutos, por lo menos. O calcúlenle una hora para volver a contar todo y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Una hora. Bueno, 500 paquetes son 500 horas. ¿Tenemos plazos en la ley de 500 horas? Pues no. ¿Cuántos días son 500 horas? Un día tiene 24 horas y no vamos a trabajar las 24 horas, aunque la ley dice el recuento de votos ininterrumpido. No, eso es imposible. No se puede interrumpir. Eso es imposible. Tenemos que descansar. Entonces, siempre que hay plazos para abrir paquetes, la autoridad administrativa o jurisdiccional dice, aquí vamos a abrir los paquetes de 8 a 12 de la noche. Inclusive en el caso de Campeche, que les platico que me tocó estar ahí presente, pues estábamos 2 de la mañana máximo. Pero no podemos estar 24 horas y luego otras 24 horas y luego otras 24 horas ininterrumpidas abriendo paquetes, como dice la ley, porque no se puede así, ¿no? Todos tienen que descansar, los funcionarios y los representantes de los partidos. Entonces se pone de 8 a 12, por ejemplo. 8 de la mañana en forma ininterrumpida hasta las 12 de la noche. Pero son 500 paquetes, uno por hora. Pues vamos a abrir 24 paquetes en un día si trabajamos las 24 horas. No nos va a dar tiempo de sacar los 500. Entonces, bueno, ha emitido diversos acuerdos la autoridad administrativa y abre diferentes mesas. Y entonces, por ejemplo, si hay que abrir los 500 paquetes, entonces se instalan 10 mesas. Y en cada mesa se va abriendo un paquete al mismo tiempo. Entonces, en una hora se van a abrir 10 paquetes al mismo tiempo y hay una persona un auxiliar o un consejero o una consejera del consejo distrital quien dirige esa mesa. Pero cuando empieza la discusión sobre un voto, no, que es válido, no, que es nulo, y empieza la discusión de los partidos,
esa persona que dirige la mesa no puede tomar la decisión si el voto es válido o es nulo. Se reserva ese voto, es decir, se guarda ese voto, no se dice si es válido o si es nulo, y como nos dice aquí el compañero Bet, ya será el pleno de las consejeras y los consejeros al final del recuento, es decir, todas las consejeras y todos los consejeros del Consejo Distrital revisan ese voto al final y en votación deciden si el voto es nulo o si el voto es para un partido político en lo particular. Y ya que se decide eso, esa decisión del instituto, del Consejo Distrital, posteriormente se puede impugnar ante el tribunal. Y entonces el tribunal puede volver a revisar ese voto y decir si es válido o es nulo. Y si el tribunal decide que es válido, pues ya decidirá a qué partido le corresponde ese voto. Pero ojo, un voto puede llegar hasta el Tribunal Federal, primero local y luego se puede ir al Tribunal Federal. Un voto, porque los partidos políticos ya saben que un voto puede cambiar el resultado de una elección. Si alegamos un voto por casilla, ya les dije, son 500 votos en un distrito. Y 500 votos, créanme que como están las cosas actualmente en nuestro país, 500 votos le pueden dar la vuelta a un resultado porque constantemente hemos tenido elecciones cerradas en distintos municipios. Todavía el año pasado, en el 2021, tuvimos muchas elecciones, muchas, no les digo que una, muchas elecciones donde la diferencia entre el primero y segundo lugar eran 2 puntos porcentuales, 1 punto porcentual, 1.5% la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces eran resultados muy cerrados, donde un número determinado de boletas puede cambiar el resultado y puede subir el primero, el segundo puede subir a primer lugar y el primer lugar bajar a segundo lugar porque el resultado fue muy cerrado y algunas boletas pueden cambiar el resultado. Sí, Delfino, te escuchamos, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a Buenos todos. días. Creo que lo que usted está comentando sí es bien interesante sobre que existen plazos para llevar a cabo los recuentos de votos, ya sea parcial o total. La ley establece que el siguiente miércoles, llevada a cabo la elección, se tendrá que instalar el Consejo Distrital para efecto de hacer llevar a cabo el cómputo distrital, y dentro de esa sesión del cómputo distrital se tendrá que llevar a cabo el recuento de los votos. Entonces, en este caso, he tenido la oportunidad de presidir consejos distritales, pero a nivel municipal y distrital, pero por parte de los soples, y a nosotros nos envían lineamientos para llevar a cabo y realizar la sesión de cómputo distrital. Dentro de esos lineamientos también queda establecido, y creo que también en el INE, porque de hecho esos lineamientos surgen de las bases generales que establece el INE respecto a los cómputos distritales. Se establece una reunión de trabajo y una sesión extraordinaria en donde se determinan cuáles van a ser los paquetes electorales que se van a recontar, o si en su momento existe la posibilidad del recuento total de los votos. Entonces nos vamos a ir preparando, y entonces en esos mismos lineamientos nos establecen una fórmula para que nosotros podamos llevar a cabo en tiempo y forma el recuento, ya sea total o parcial, de los votos en el término que está establecido, ¿no? Que corre a partir del día miércoles a las 8 de la mañana y tiene que concluir ese cómputo a más tardar a las 23:59 del día sábado. Entonces, se conforman grupos de trabajo en donde simultáneamente se llevan a cabo los recuentos, dependiendo de los paquetes, del número total de casillas que se van a recontar. Se van a establecer los grupos de trabajo. Entonces, simultáneamente se van a estar haciendo el recuento de votos de las casillas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha permitido que nosotros, cuando se llevan a cabo recuentos parciales, podamos cumplir en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos que la ley establece, bueno, mejor dicho, nuestro Código Electoral del Estado de México, pues, establece. Entonces, eso nos permite que cumplamos de manera eficiente. Yo entiendo que sí es bien difícil, que nos ha tocado participar en esas jornadas, cómputos distritales, que por su naturaleza son ininterrumpidas,
porque obviamente se encuentra abierta la bodega electoral donde se ingresan los paquetes electorales. Entonces sí debe de haber una vigilancia estricta por parte de nosotros como autoridades electorales y de los representantes de partidos políticos, ¿no? Y de las coaliciones o candidatos independientes que están participando en la elección, a efecto de que se cumpla con el principio de la certeza y que no se abandone la vigilancia del procedimiento del recuento de los votos. Esa es mi participación, maestro. Muchísimas gracias, Delfino, por tu experiencia y te vamos a solicitar que constantemente participes porque, bueno, tú eres una persona que ha tenido la experiencia ahí directa. Por lo que entiendo, has sido consejero municipal y consejero distrital en el Estado de México. Entonces, tú lo has vivido directamente, entonces sí nos interesan mucho tus comentarios, tus experiencias. Y lo que señalas es muy claro, pues la ley nos dice, tiene que ser del miércoles a más tardar antes del sábado, miércoles, jueves, viernes. Sábado, perdón, antes del domingo, ¿no? Entonces tenemos 4 días para contar todos los votos. Entonces, como dices muy bien, Delfino, si hay que contar todos los votos porque hay un recuento total, pues tenemos que organizarnos muy bien con diferentes mesas, quién va a dirigir esas mesas y después, al final, quién va a revisar esos votos que quedaron como reserva porque se discutieron en esas mesas, pero hay que sacar todo antes del domingo. Entonces, imagínense que si nos solicitan recuento de votos de 200 paquetes, pues hay que contar los 200 paquetes antes del domingo, hay que sacar estadísticas, cuánto vamos a trabajar cada día para tener listos esos recuentos antes del domingo siguiente, ¿no? Porque el domingo siguiente, bueno, ya se hacen otro tipo de cómputos. Muchísimas gracias, Delfino, por tu participación y cualquier experiencia que nos puedas comentar vale mucho la pena porque pues tú tienes la experiencia directa y como yo siempre lo he dicho, aprendemos muchas cosas en la ley, aprendemos muchas cosas en la universidad, en la maestría, donde ustedes quieran se aprende mucho. Pero yo siempre lo he dicho, donde más se aprende es ya llevando a cabo las cosas, ¿no? Ya interviniendo. La experiencia es lo que nos puede dejar mayor conocimiento que cualquier cosa. Si una persona les dice, yo soy experto en el electoral y nunca ha actuado en ningún tema electoral, no puede ser experto. Es experto en saberse la ley. Pero para saber experto en el electoral tienes que practicar. No podemos dejar nada en la teoría porque, ojo, es muy distinta la teoría a la práctica. Si somos litigantes nos damos cuenta como ya en la práctica las cosas son muy distintas a la teoría. Si somos consejeros, magistrados, lo que ustedes quieran, nos vamos a dar cuenta de una forma muy distinta como tenemos que tener la teoría muy bien, pero también la práctica. Si no conocemos la práctica, no conocemos a fondo el derecho electoral. Afortunadamente, yo también he tenido la experiencia de ser secretario de estudio y cuenta en muchas ocasiones, de tener el expediente en el escritorio, y nunca va a ser igual tener un expediente en el escritorio a saberse nada más las leyes y punto, y qué dice la Constitución y qué dicen los tratados. No, hay que tener un expediente en la mesa para conocer a fondo cómo se resuelve un asunto electoral y tú pues tienes la experiencia de que has llevado a cabo directamente un recuento y es como se aprende, haciéndolo directamente ya sea como partido político, como litigante o directamente como autoridad que está llevando a cabo el recuento. Por eso sí es muy importante tu participación. Muchas gracias, Delfino. Adelante, Andrés, te escuchamos. Gracias. Una duda en cuanto al recuento. Eh, supongamos que son 100 paquetes de ese distrito, ¿no? Sí. Y de esos 100 paquetes, el propio instituto, ya sea municipal o distrital, por sí solo, sin que ningún partido intervenga, decide abrir 26 o 28 paquetes de los 100. La ley nos marca que si, bueno, se reabren el 20% del total de los paquetes o casillas, la elección se tiene que anular. O sea, ¿qué pasa ahí? Es decir, si el propio, el Consejo Municipal abre estos 28 paquetes de 100, es decir, en automático se puede anular la elección, los partidos lo tienen que solicitar, el propio Consejo Municipal lo solicita. ¿Qué pasaría en ese supuesto? Gracias. Muchas gracias, Andrés. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo del diplomado.
pero en realidad no es el 20% de los paquetes que se tengan que abrir. La ley dice que se anula una elección cuando un tribunal anula el 20% de las casillas en un distrito. Por ejemplo, si en un distrito se instalaron, en un distrito local, porque en el federal no pueden ser 100, ¿no? Por lo general son 500. Pero si en un distrito, en una entidad federativa, se instalaron 100 casillas, dice la ley, por lo menos se tiene que anular la votación en 20. Si se anula la votación en 20 casillas, que es el 20%, entonces se actualiza la causal de nulidad y se anula la elección. Pero no es la apertura de paquetes el 20%, es el 20% de las casillas que haya anulado un tribunal. Y ojo, este tema también es muy importante. Quienes anulan la votación en una casilla son los tribunales, no los institutos. Los institutos no tienen atribuciones para anular ni la votación recibida en una casilla. Si yo veo que hubo muchas irregularidades en esa casilla, tengo que ir al tribunal y decirle al tribunal, oye, tribunal, anula estas 5, estas 10, estas 20, 30 o 100 casillas, ya lo van a ver en las siguientes sesiones por estos supuestos. La sesión de mañana y pasado con mi compañero Rubén Becerra, que fue magistrado de una sala regional, entonces aprovechen su experiencia porque les digo, no es lo mismo estudiar la ley que ser magistrado y resolver directamente los asuntos. Mi compañero Rubén Becerra, que también es profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral, fue magistrado en la Sala Regional Monterrey durante 9 años. Entonces tiene la experiencia muy clara, pregúntenle todo lo que puedan preguntarle, pero sí, para anular la votación en una casilla, se tiene que solicitar ante el tribunal. Los institutos no tienen ni una sola atribución para anular la votación en una casilla. Lo único que puede hacer un instituto, ya sea el INE o un instituto estatal electoral, es anular un voto. Decir este voto de plano es nulo porque no sabemos de plano para qué partido político votaron. Eso lo vamos a ver ya nosotros conmigo la próxima sesión porque se nos está acabando el tiempo, pero sí vamos a revisar casos reales donde la sala superior dijo este voto es nulo y casos reales donde la sala superior dijo este voto es válido, cuando el INE había dicho lo contrario, cambió, el INE dijo es nulo, llegó el caso al tribunal y el tribunal dijo es válido. Pero la única autoridad que puede anular la votación en una casilla son los tribunales. Los institutos no. Entonces, Andrés, hay que presentar una demanda y decirle al tribunal, quiero que se anule el 20% de estas casillas, de este distrito. Si son 100, pues el 20% son 20. Si logramos ante el tribunal que el tribunal anule el 20% de esas casillas, o sea, que anule 20 casillas, en este caso, se anula también en automático la elección, pero tenemos que llegar con pruebas evidentes y con supuestos evidentes para que se anule toda la votación en una casilla. Y no es nada sencillo, ya lo van a ver mañana y pasado los supuestos para anular la votación en una casilla. No es sencillo. Yo les platiqué el más sencillo. Si nada más hay un funcionario en la casilla, ya lo ha dicho el tribunal en distintas ocasiones, se va a anular la votación porque nada más estuvo un funcionario. Pero tenemos que solicitarlo ante el tribunal. Por ejemplo, si el instituto ve que en una casilla solamente estuvo un funcionario durante toda la jornada electoral, el instituto va a decir, híjole, si este asunto se va al tribunal, el tribunal lo va a anular porque hay una jurisprudencia que dice que se anula. Pero si este asunto no se va al tribunal, no se va a anular esos votos, ¿eh? Y el INE no puede decir, como dice el tribunal que se tiene que anular, lo anulo yo. No, tú no tienes atribuciones. Tiene que ser un partido e ir al tribunal y decirle al partido, al tribunal, mira, en esta casilla solamente está un funcionario durante toda la jornada electoral. Y tu tribunal has dicho que si nada más hay un funcionario, se tiene que anular toda la votación. Pero si no nos va nadie al tribunal, el INE o el instituto van a decir, los votos cuentan, ganó este partido, perdió estos votos son para este partido y estos para en esta casilla. Que nada más había un funcionario, no importa. Yo tomo los votos, nadie impugnó esa votación, es válida. Si alguien impugna esa votación, entonces ya se va el caso al tribunal. Y ojo, eso no se les olvide, es por elección. Si yo digo aquí nada más había un funcionario, se tienen que anular los votos, tengo que decirle al tribunal, ¿qué votos quieres que se anulen? ¿Los de presidente, los de senadurías o los de diputaciones? Quiero que se anulen los votos para las 3 elecciones. Entonces preséntame 3 demandas, una para diputaciones, otra demanda aparte para senadurías
y otra demanda aparte para presidencia. Ah, nomás quiero que se anulen para la presidencia de la República. Ah, bueno, entonces preséntame una demanda solamente impugnando esos votos para la elección de la presidencia de la República. Y uno dice, ¿y por qué escoge el partido? Bueno, porque a lo mejor ganó en diputaciones ahí, entonces no quiere que se anulen votos porque ya ganó, pero en presidencia de la República perdió en esa casilla. Porque así sucede, ¿eh? Luego hay datos así muy curiosos. En la misma casilla el partido ganó la elección de la presidencia de la República, pero en esa casilla perdió la elección de diputación. En esa casilla. Entonces dice, ah, pues voy a impugnar solamente a la elección de diputaciones porque ahí la perdí en esa casilla. Como gané en presidente en esta casilla, pues no voy a impugnar los votos para presidente. Entonces son 3 demandas distintas y en cada demanda tengo que decir para qué quiero que se anulen los votos en esa casilla, directamente para qué elección. Ya lo van a ver posteriormente, me estoy adelantando, pero con mis compañeros van a ver este tema de cuándo se anula la votación recibida en una casilla, cuáles son los supuestos, cuáles son las pruebas que hay que presentar y qué tenemos que decirle al tribunal para que se puedan anular los votos. Y les digo, no es sencillo, pero sí hay muchos casos donde el tribunal anula la votación en esa casilla. Y ojo, si el tribunal anula la votación en esa casilla, se van todos los votos de la casilla, también los míos que impugnen. Bueno, para terminar, simplemente les cito ya en la siguiente sesión conmigo, que será la próxima semana, ya veremos a fondo este tema del recuento y algunos casos ya reales. Los siguientes supuestos para que se solicite recuento ante el instituto, no ante el tribunal, ojo, primero estamos viendo ante el instituto, es que no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente o no estuviera en poder del presidente del Consejo Distrital. Si se perdió el acta de escrutinio y cómputo, pues obviamente es un supuesto muy importante para realizar recuento. No tenemos el original. A lo mejor por ahí, luego les voy a platicar algunos casos, pero a lo mejor por ahí los representantes sí tienen una copia del acta de escrutinio y cómputo. Y eso nos va a servir mucho. Pero de entrada no tenemos el original. ¿Quién sabe qué pasó con el original? Abrir el paquete y volver a contar todo. El tercer supuesto que nos dice la ley, existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas. Ya vimos si hay un error en los rubros fundamentales, si faltan 2 boletas, si la lista nominal la contaron mal, si la suma de los votos de todos los partidos políticos la sumaron mal o no sumaron los votos nulos o no sumaron los votos de los candidatos no registrados, pues eso también va a provocar que se tenga que abrir el paquete y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. El cuarto supuesto que marca la ley es el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y segundo lugar. También aquí en 2014 nos dice la ley general, oye, si hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, en automático hay que abrir el paquete. Por ejemplo, en esa casilla un partido le ganó al otro con 10 votos de diferencia. En esa casilla, no en la elección. En esa casilla, o el partido que ganó, le ganó al segundo lugar por 10 votos. Pero tenemos 20 nulos. Como tenemos más nulos de la diferencia entre el primero y segundo lugar, en automático hay que abrir el paquete y revisar esos votos nulos si en realidad son nulos o corresponden a algún partido político. Entonces también en automático hay que abrir el paquete. Y el último supuesto es todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Ahí nos dice el compañero Carrusel y luego nos dicen esta es la casilla Zapata, es decir, ya saben que en México tenemos todo tipo de nombres para decirles a las cosas, pero bueno, aquí si todos los votos fueron para un partido, pues está extraño, a lo mejor sí es cierto. Y en esa casilla todos quisieron votar solo para un partido político y los demás partidos políticos no tienen ni un solo voto. Como suena medio extraño el tema, a lo mejor es cierto, a lo mejor hay que abrir el paquete y volver a contar todo. Entonces vean cómo los supuestos son muy sensibles, es muy fácil en realidad solicitarle al instituto que haga recuento de votos, sobre todo porque quienes llenan las actas de escrutinio y cómputo pues son vecinos de nosotros, no son especialistas en la materia, no son politólogos, no son sociólogos, muchas veces no son abogados, a veces el presidente de la mesa directiva de casilla es veterinario, es ingeniero, es químico, entonces obviamente no tienen la experiencia necesaria y pueden cometer errores. Y si a eso le agregamos que no podemos borrarle ningún dato al acta de escrutinio y cómputo,
no la podemos tachonear, no la podemos remarcar, pues vamos a tener errores y entonces estos errores van a irse al supuesto del recuento de votos. Entonces, júrenlo por ahí, no soy adivino, pero seguramente en el 2024 va a haber muchos recuentos en diferentes elecciones si seguimos con este sistema. O sea, ¿a qué me refiero? Que no tenemos el voto electrónico, el voto mediante urnas electrónicas. De hecho, ayer ya en el Congreso de la Unión se han revisado varios temas, hubo discusiones sobre implementar la urna electrónica o no. Ya se está discutiendo justamente en estos días el tema del voto electrónico, de la urna electrónica. No sabemos si se va a aprobar o no, tendría que ser este año, pero si no se aprueba, pues vamos a seguir igual, ¿no? Llenando actas de escrutinio y cómputo, revisando boleta por boleta, y van a ver, como la experiencia nos los ha dicho desde el 2006, seguramente se van a presentar varios supuestos de recuento de voto, seguramente se van a tener que realizar varios recuentos de votos a cualquier nivel municipal, de senadurías, de diputaciones, de presidencia de la República. Nunca ha sido la excepción en ningún proceso electoral. Entonces creo que para el 2024, con tantas elecciones, pues imagínense cuántos recuentos. Entonces sí tenemos que tener muy claro con esta figura del recuento de votos. Esta es la administrativa, por lo pronto ahí lo dejamos el día de hoy. La siguiente sesión que tengan conmigo la próxima semana, entramos al recuento ya por parte de un tribunal. Estos son supuestos para abrir el paquete en el instituto. La próxima semana vemos los supuestos para abrir el paquete en el tribunal y vemos casos reales, porque eso me interesa mucho, los casos concretos. Vamos a ver algunas boletas que se discutieron en la sala superior y por qué la sala superior dijo que esas boletas eran para un partido político y no eran boletas nulas, no eran votos nulos, sino correspondían a partidos. Vamos a ver algunos casos reales y de ahí ya nos seguimos a la nulidad presidencial y de senadurías, etcétera, conmigo y con otros compañeros. No sé si tuvieran por pronto el día de hoy alguna duda, alguna otra pregunta. Si no, pues denme tiempo y ya la próxima semana les envío toda la presentación como se los prometí, porque pues nos quedamos aquí solamente en 3 láminas, son bastantes láminas, entonces yo creo que lo mejor será que la próxima semana que tengan otra plática conmigo, ya les mande toda la presentación entera, si no vamos a mandar pedacitos y pedacitos. Mejor escríbanme en mi correo electrónico la próxima semana y ya les mando lo que vimos ayer, antier, lo que vimos hoy. Cuando terminemos el recuento, les mando una primera presentación. Y después, cuando entremos a nulidades de elección de lo mío, también les mando una presentación. Seguramente si les solicitan la presentación a mis compañeros, no puedo hablar por ellos, pero también les enviarán seguramente la presentación de ellos para que tengan todos los documentos, vean cómo las presentaciones, vean con el fundamento legal. Entonces, cuando tengan alguna duda, pues, por ejemplo, en esta lámina, los supuestos para abrir un paquete, pues se van a la lámina, ahí la tienen ustedes, ahí viene el artículo que es el 311 de la Legipe y ahí revisan los supuestos. Es bueno que tengan la documentación lista, pero bueno, yo les prometo que se las envío la próxima semana para que vaya más completa. Si no tuvieran alguna otra duda, alguna otra participación, pues les agradezco mucho la atención que tuvieron estos 3 días y no me despido porque nos vamos a ver la próxima semana, pero pues sí les deseo que tengan un excelente fin de semana. Ya mañana es jueves, viernes, sábado, domingo y seguramente nos vemos la próxima semana aquí. Por lo pronto que tengan un excelente día, que tengan un excelente fin de semana. Y si no hubiera otra pregunta, pues muchas gracias a todas y a todos por su atención y seguimos pendientes en el tema. No se les pase mañana con mi compañero Rubén Becerra y el viernes que van a tener curso con él y ya bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima